Buenos días. Buenos días, profe. Hay algunos que no aparecen todavía. Habíamos quedado que tienen que aparecer. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Que vimos ayer, empezamos a ver interpretación. La interpretación constitucional es un tema muy importante, y aparte para mí es un tema muy importante de la teoría constitucional. Con esto les estoy diciendo que es un tema de examen. Difícilmente transite en un examen sin que preguntemos algo de interpretación. Interpretar, habíamos dicho ayer, que es desentrañar el sentido último de la norma, y el jurista, el magistrado, es el encargado de la interpretación como actividad previa a la aplicación de la ley, y casi no tiene límites cuando va a interpretar. O sea, en el acto previo a la aplicación de la ley, se desentraña cuál es el sentido último de la norma para ver si es correcta la aplicación o no de esa normativa. Y vimos también que esta interpretación, bueno, tiene escuelas. Vimos la escuela de la jurisprudencia mecánica, donde no se interpreta, donde es negada la posibilidad de interpretar a los jueces. Y por el otro extremo vimos la escuela de la libre decisión legal, donde el juez se convierte en una especie de creador de la ley, de legislador, de Dios, ¿no? Uno que crea, y que inclusive no se somete a lo que la ley dice, sino que crea otra para aplicarla a un caso concreto. Y dijimos que en el medio, por el medio, deberían ir las escuelas interpretativas, aquellas que aprueban, aceptan y le ponen límites. También vimos el tema de la interpretación estática y la interpretación dinámica, ¿no? Que cómo va avanzando la jurisprudencia de la Corte en cuanto a su visión acerca de la Constitución y cómo debe ser interpretada la Constitución en una primera etapa, desde la sanción de la Constitución, la instauración de la primera Corte Suprema de Justicia, y hasta aproximadamente mediados de la década del 30, del 1900, la interpretación era estática. Se interpretaba la Constitución bajo los mismos parámetros en que había sido sancionada. A partir de mediados del 1900, con el cambio, con la integración de otros ministros a la Corte, empieza a darse una interpretación que se denomina estática, dinámica, perdón. O sea, que se va avanzando en la interpretación, interpretando la Constitución de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas y económicas que se viven en ese momento, y no había que retroceder a mediados del siglo XIX para hacer una interpretación. Hoy la interpretación de la Corte, que hace la Corte sobre la Constitución, es una interpretación dinámica. Hay otras modalidades que podemos ver y que están en los libros. Autores hablan de interpretaciones extensivas e interpretaciones restrictivas. ¿Qué significa esto? El intérprete, cuando hace una interpretación extensiva, es que le está haciendo decir al artículo constitucional algo más de lo que está escrito. Y cuando hace una interpretación restrictiva, es que le está haciendo decir algo menos de lo que está escrito. Vamos a poner un ejemplo. Yo siempre pongo el artículo 73 de la Constitución, que dice, estamos hablando ya en el ámbito del poder legislativo en cuanto a las inhabilidades o incompatibilidades de los legisladores, y el artículo 73 dice: los eclesiásticos regulares
no pueden ser miembros del Congreso, coma, ni los gobernadores de provincia por la de su mando. Y esta última oración es la que genera algún problema interpretativo. Primero aclarar que ¿qué son los eclesiásticos regulares? Siempre hago esta pregunta y nunca me la pueden contestar. A ver, ¿quién sabe qué es un eclesiástico regular para la interpretación que habría que hacerle a este artículo de la Constitución, que dice el constituyente en 1853 que el eclesiástico regular no puede ser miembro del Congreso? ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes? A ver, ¿quién sabe quién es un eclesiástico regular? A ver, Valentina. Son los que trabajan en la iglesia, o sea, el obispo, los monjes, los sacerdotes. ¿Puede ser? Y son eclesiásticos, y sí, son curas, por supuesto. No me estás diciendo nada. ¿Por qué regular? ¿Por qué le ponen el adjetivo eclesiásticos regulares? Porque Porque una están primera acción regularmente en la sería iglesia. que si hay eclesiásticos regulares, hay eclesiásticos no regulares, porque si no, el constituyente me hubiera puesto los eclesiásticos no pueden ser miembros del Congreso, pero fíjate que puso los eclesiásticos regulares. ¿Mm? Graciela. ¿No son los que viven en los conventos, los que están adentro y no salen? O sea, que viven en los conventos. No sé, no, ya no viven más curas en los conventos, viven monjas, los que reciben los bolsos, son monjas en la Argentina, no sé, no viven, acá yo no sé si viven en alguna comunidad, puede haber. Y yo le comento, pueden ser y no pueden ser. En los conventos puede haber eclesiásticos regulares y puede haber eclesiásticos no regulares. No importa, la calificación no es por dónde viva. ¿Qué es un eclesiástico regular? Nadie fue a una escuela de curas, de monjas. Los eclesiásticos regulares son los que hacen votos. ¿Cuáles son los votos? Por ejemplo, el de silencio. El voto de silencio. Muy bien. ¿Qué otro voto hay? El de castidad puede ser. Ah, siempre dicen eso. ¿Qué otro voto? ¿Cuál es el voto que está virando el legislador? Ni el de castidad, por favor. ¿Cuál es el voto que no quiso el De constituyente obediencia. originario que tenga el eclesiástico para ingresar al Congreso? Voto de obediencia. El voto de obediencia. Por eso los curas no son los curas que se ordenan y que hacen votos, no el de castidad. Lamentablemente no es ese. Es el de obediencia, porque si no, ¿a quién obedecen? ¿Al pueblo que los votó? ¿A la autoridad de la Cámara o al Vaticano? No Al se olviden Vaticano. ustedes, bueno, no deberían obedecer, por eso los curas no son diputados. No deberían obedecer los regulares. Irregulares puede haber, eclesiásticos irregulares. Bueno, hoy ya esa diferenciación ya es como que ha caído en desuetudo esta primera parte, ¿no? Pero no se olviden ustedes que cuando, por ejemplo, para 1853, cuando se sanciona la Constitución, la Argentina no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano. Es más, el Vaticano no la había reconocido a la Argentina. La Argentina recién entabla una relación diplomática con el Vaticano en 1966, 110 años después de la sanción de la Constitución. Entonces, esto es, por eso mismo el presidente ejercía el patronato, que ya lo van a ver ustedes con algún otro profesor, ejercía el patronato para dejar o no pasar las órdenes eclesiásticas a las jerarquías eclesiásticas que había en este territorio. Por eso el eclesiástico regular, aquel que se ordenaba y que hacía voto de obediencia a la Santa Sede, no podía ingresar al Congreso porque era como una contradicción con su propio principio de representación. Pero no nos interesa esto, nos interesa la segunda parte. Esto siempre es una cuestión para charlar un ratito,
Pero la segunda parte, estamos hablando de las incompatibilidades para ser legislador, y dice, ni los gobernadores de provincia por la de su mando. Y ahí nosotros observamos que hay un error. Porque ¿cuál sería el principio que está intentando darnos el constituyente cuando habla de las incompatibilidades para ser legislador? ¿Eh? Dice, ni los gobernadores por la de su mando. Entonces yo podría pensar, bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires en esta próxima elección no podría ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, pero podría ser candidato a diputado por la provincia de San Luis, siendo al mismo tiempo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que acá encontramos un problema de interpretación, una laguna. El legislador podría, digamos, rompe la regla del sentido común, decir esto cuando estamos hablando. ¿Qué debería haber dicho el artículo? Ni los gobernadores de provincia. Porque al poner por la de su mando, uno puede interpretar que por las de su no mando, sí podría ser legislador simultáneamente con el ejercicio del cargo de gobernador. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer para llegar a esta conclusión? Una interpretación extensiva, es hacerle decir al artículo más de lo que el artículo dice, interpretando, por supuesto, con este sentido por ahí finalista, con un método finalista, pensando que el legislador originario tuvo la finalidad de que el gobernador, mientras sea gobernador, no pueda distraerse el ejercicio de su cargo con el ejercicio de cargos legislativos nacionales. O sea, podemos pensar que esa fue la finalidad de la incompatibilidad, pero eso no dice el artículo. El artículo dice que no pueden ser legisladores los gobernadores de provincia por las de su mando, y me deja la puerta abierta a que una persona pueda ejercer estos dos cargos al mismo tiempo, ser gobernador por la provincia de Buenos Aires y diputado nacional por la provincia de Córdoba, simultáneamente. Simultáneamente. Eso rompe la regla del sentido común, rompe la regla general de las inhabilidades e incompatibilidades, pero la Constitución lo estaría permitiendo. Una interpretación literal, gramatical, de la Constitución me lo estaría permitiendo, pero una interpretación por ahí bajo otro método finalista, a ver cuál fue la finalidad que tuvo el constituyente originario, y le damos una interpretación extensiva, hacerle decir más al artículo que lo que realmente dice desde el punto de vista gramatical, me puede hacer llegar a esta conclusión. Pero tenemos interpretación como metodologías, ¿no? Interpretaciones restrictivas e interpretaciones extensivas. O sea, la restrictiva es cuando el artículo, bueno, le hacemos decir menos. Para una correcta aplicación, le hacemos decir menos. Y en la extensiva, le hacemos decir más. Pero son herramientas que tiene el intérprete para llegar a su conclusión. Porque el intérprete es una persona que también persigue un fin, que es la aplicación de la Constitución. Bueno, entonces tenemos esto, extensiva, restrictiva, estática, dinámica, y habría muchas otras, pero no nos vamos a detener por acá. Vamos a seguir con lo que yo defino, que son las reglas de interpretación. Reglas o pautas de interpretación. Yo para dar este tema siempre sigo este libro, se llama La Constitución Interpretada, de un autor ya fallecido hace muchos años, Linares Quintana, un gran profesor de nuestra materia, que tiene su propio tratado y ha escrito variedad de temas de esta materia, y se ha dedicado también al tema de la interpretación. Entonces yo sigo
Este tema, ustedes lo pueden seguir por cualquier libro, este libro no lo van a encontrar, no lo van a conseguir, pero si lo consiguen, cómprenlo. Es un libro muy viejo, de Editorial de Palma, tiene muchísimos años, y hay algunas ediciones nuevas de Editorial Plus Ultra, que son las que ustedes pueden acceder y seguramente están en la biblioteca de la Facultad de Derecho, a la cual van a tener que concurrir, indudablemente. ¿Y cuál es el tema en discusión acá? ¿Qué es lo que nos plantea este autor? Haciendo todo un recorrido, un estudio, un análisis de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Él ha encontrado una serie de pautas que son mecanismos sobre los cuales la Corte asienta un tema, una tarea, una postura doctrinaria que no se mueven, que la Corte los mantiene. Puede cambiar en los expedientes, pueden cambiar la parte actora, la parte demandada, puede cambiar el objeto del juicio, el reclamo, puede cambiar la valoración de la prueba, los documentos, puede cambiar el derecho civil, el derecho comercial, pero nos dice Linares Quintana que hay cosas, hay una serie de temas que en la Corte o no cambian o tardan mucho tiempo en cambiar. Y él los define como reglas o pautas de interpretación, que es repetición de conceptos a lo largo de la historia. A lo largo de la historia de la Corte Suprema va repitiendo conceptos que ya los identifica como una cuestión doctrinaria, como reglas de interpretación. O sea, que yo antes de ir a la Corte con mi expediente, yo no sé cómo me va a ir, pero sé algunas cosas que piensa la Corte y que si yo me enfrento, seguramente me vaya mal. Y por eso este hombre, este autor, Linares Quintana, las sistematizó e identificó 7 reglas. O sea, 7 principios que invariablemente, hace más de 120, 130 años, se vienen repitiendo. Se vienen repitiendo por la Corte, más allá de sus particulares o eventuales integraciones. O sea que yo antes de ir a la Corte ya sé algunas cosas de la Corte. Por ejemplo, vamos a empezar siempre, yo empiezo por las 2 últimas, que me parecen las más simples. Por ejemplo, empezamos la clase la semana pasada, ¿no? Ustedes me conocen a mí, ustedes saben quién soy. Yo vi ahí en el chat que están preguntando, ¿quién soy yo? Soy un tipo que abre el Zoom, le dice buen día y empiezo a dar clase. Pero no tienen ni idea de mi nombre. Algunos deben conocer mi nombre, deberían conocerlo. Si fueran estudiantes más o menos avispados, deberían por lo menos averiguar quién les da clase. Pero no solamente les doy clase, sino que dentro de un tiempito les voy a tomar examen, los voy a evaluar, y a la mitad de ustedes les va a ir mal, y van a dejar de estudiar este curso. Y les voy a poner un 2, y encima con una sonrisa los voy a saludar, y van a venir al recuperatorio, y les voy a poner otro 2, y con una sonrisa los voy a saludar. Ustedes se van a ir amargados, y no saben el tipo que tienen del otro lado de esta pantalla. ¿Quién es? ¿Por qué me escuchan cuando yo doy clase? ¿Qué presumen que soy yo? Deben presumir que soy el profesor, pero no lo saben. Puedo ser el hermano mellizo del profesor que habitualmente da clase hasta ahora. Puedo ser un sustituto, un intruso, una persona de la cual me he apropiado de su identidad. Puede ser que yo haya concursado hace 6 meses y haya perdido el concurso y no debería estar dando clase acá, pero como en esta facultad nadie controla, y como tengo algún conocido en el área docente, me dieron el ID y la contraseña y yo habilito esta cámara y doy clase. ¿Por qué me escuchan? ¿Qué está pasando en esta aula virtual? Está pasando que hay una presunción de legalidad del acto público. Una presunción de legalidad del acto público.
¿Cuál es el acto público? Este acto donde el Estado actúa a través mío, habilitándome para dar clase a ustedes, y que me da la facultad de dar clase, la autoridad para dar clase, y la autoridad para calificarlos, para promocionarlos o no. Pero ustedes no me pidieron el DNI, ustedes no me pidieron mi documento. Yo les digo que soy fulano de tal, y ustedes dicen, ah, fulano de tal. Ustedes no fueron al área docente de la facultad a ver si yo estoy realmente designado, correctamente designado, o soy un intruso. ¿Por qué no lo hicieron? Porque así funciona la sociedad. Bajo la pauta, bajo la base de la presunción de legalidad del acto público. Cuando viene una persona vestida de policía y nos dice alto, identifíquese, nosotros nos paramos y le mostramos el DNI. Y no sabemos si el tipo sale de la comisaría o sale de una fiesta de disfraces. No lo sabemos. Cuando paramos un auto pintado de negro con el techo amarillo y le ponemos la mano y el auto para y nos subimos y nos llevamos a tal lugar, tenemos la presunción que es un taxi, pero no sabemos si es un taxi que recién fue pintado de esos colores por una persona para sustituir el número de otro, y si es legal o trucho, no lo sabemos. Pero tenemos una presunción de legalidad del acto público del policía, del taxista, del profesor virtual, o aunque estuviera presencial, tampoco ninguno de ustedes me hubiera pedido el documento y hubiera ido a división docente para averiguar si tengo una resolución del decanato que me designa y que me autoriza a dar clase. Con todos estos elementos, la Corte ha venido diciendo en forma inmemorial que los actos públicos se presumen legítimos. Los actos públicos se presumen legítimos. Dice la Corte textual: los actos públicos se presumen constitucionales en tanto mediante una interpretación razonable de la Constitución puedan ser armonizados con ellas. Entonces, la legitimidad, la constitucionalidad del acto público para la Corte es una cuestión que nos pone a nosotros del otro lado en una necesidad que, si queremos ir en contra de esta regla, debemos probarlo. ¿Cuál es un acto público? Una ley. Se presume constitucional porque fue emanada y votada por el Congreso, porque en el seno del Congreso debió haber algún integrante de alguna de las cámaras que hubiera dicho algo, porque aparte después, cuando se vota en el Congreso, va al Poder Ejecutivo para su promulgación, y el presidente también le hace un examen de constitucionalidad, y el presidente entonces la promulga. Y cuando llega esa ley, y es parte de un proceso judicial, bueno, presumimos que es constitucional, salvo que el juez, a pedido de parte, se ponga a estudiarlo y detecte una inconstitucionalidad, pero y va a ser inclusive con efecto limitado a ese caso en particular. Pero hay un montón de actos públicos, un proceso licitatorio, la designación de un ministro, la sanción de una ley, como ya dijimos, un montón de actos públicos nacionales, provinciales, municipales, que la Corte tiene dicho, bueno, que arrancan con una presunción de constitucionalidad, con una presunción de legitimidad, que el acto emana de la autoridad competente. Yo presumo que el acto emana de la autoridad competente, que el acto emana de una persona que no sé, es competente porque ejerce la tarea y porque ha sido correctamente designada en la función.
que el policía que me para es policía, que el taxista que me para es taxista. Son personas que vienen por un acto público. Entonces son presunciones. Y esta es una regla de interpretación. Me está diciendo la Corte que ella desde hace más de 150 años piensa de esta manera, porque esto lo viene repitiendo en cada fallo en que tiene que opinar sobre el tema, viene ratificando este principio de la presunción de constitucionalidad del acto público a los efectos de garantizar ¿qué principio? La seguridad jurídica. Imagínense si esta presunción no existiera. Si esta presunción no existiera. Si cada vez que me para un policía yo le tengo que pedir el decreto del gobernador que lo nombra. Si cada vez que me meto en un taxi le tengo que pedir la ordenanza municipal que le otorga tal licencia a tal persona y que se identifique la persona. Si cada vez que vengo a dar clase tengo que acreditar mi ordenanza del Consejo Académico de Designación en base al concurso público de antecedentes y oposición que rindo. Si yo cada vez que me siento a dar clase con ustedes tengo que agarrar la lista y pedirle a cada uno de ustedes el DNI para ver si son los que están en la lista que me provee la facultad. Mire si cada vez que hacemos algo tenemos que hacer un montón de cosas más para acreditar que podemos hacerlo. Sería imposible la vida, no sé qué opinan ustedes, pero sería imposible. Entonces, esta es una regla de interpretación, esta es una pauta. Y la Corte lo sostiene a rajatablas. Repito, la enunciación. Los actos públicos se presumen constitucionales, en tanto mediante una interpretación razonable de la Constitución puedan ser armonizados. Y acá nos mete también, primero yo hablé de la generalidad del acto público, y la Constitución nos mete también en la cuestión del acto público derivado de la Constitución. Un decreto del presidente, una ley del Congreso, una sentencia de cualquier juez que integra el Poder Judicial, el ejercicio de una función específica del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, la firma de un tratado, por ejemplo, un acto público, la firma de un tratado en función de los artículos que rodean el procedimiento de firma de tratados de la Constitución. Bueno, presumimos que es constitucional. El primer pensamiento, ¿qué nos dice la Corte? Nuestro primer pensamiento es de una presunción de constitucionalidad, de legalidad, de validez. Por supuesto que admite prueba en contrario. Vamos a ver otra regla. Arranco por estas dos porque son las dos más simpáticas para empezar a hablar, son las más cortitas, las que ustedes siempre se acuerdan. La regla dice: las excepciones y los privilegios deben interpretarse con criterio restrictivo. Las excepciones y los privilegios deben interpretarse con criterio restrictivo. Esto lo viene sosteniendo la Corte también desde sus inicios. Algunos toman la excepción y el privilegio como sinónimos, a veces pueden ser sinónimos, por lo general no. La excepción es al cumplimiento de una regla. El privilegio es estar por encima de la regla. La excepción, a ver. ¿Qué excepciones se les ocurre a ustedes? Los escucho con atención. ¿Qué excepciones conocen en su vida diaria, en el ámbito jurídico, en el ámbito tributario, en el ámbito educativo? ¿Conocen alguna excepción? Puede ser, profesor, las excepciones que... Graciela Albornoz. ¿Sí? Las excepciones que se hacen para las construcciones frente al mar, que tienen determinados pisos y por excepción alguna normativa le permite hacer más pisos. No cumplir una regla de edificación. Es no cumplir una regla. Y bueno, sí, ¿cuál es el criterio restrictivo ahí? No, que utilizan la excepción. Por ejemplo, acá en Santa Clara, donde yo vivo, por excepción,
le permiten hacer un piso más o dos de ¿Pero los quién que le se permite. permite? La ¿Quién le permite? municipalidad, ¿Qué órgano de la municipalidad? el sector de obras. No, la excepción, el sector de obras Al consejo. lo El podrá consejo. proponer, pero es el ámbito legislativo el que lo excepciona. O sea, ¿de qué se excepciona esa construcción? De cumplir con los planos límites, por ejemplo, de la ordenanza de ordenamiento territorial, que dice que tiene un plano límite, de una altura, ponerle de 5 metros, y bueno, entonces el constructor o el inversor dice, yo necesito 8 metros, y la norma dice 5 y uno pide 8, y bueno, lo decide el ámbito legislativo, el ámbito que se nutre a través del voto popular. Bueno, ¿cuál es el criterio restrictivo? Que necesita una ordenanza particularizada para esta obra, que puede ser aprobada, como también puede ser no aprobada. O sea, la excepción a la regla, si yo cumplo la regla, no necesito ninguna otra acto administrativo, pero si no voy a cumplir la regla, necesito que el mismo órgano que la sancionó me excepcione, por causal de fuerza mayor, por causal de lo que ustedes puedan establecer. Pero el criterio siempre es restrictivo, y hay muchas excepciones al órgano, digamos, a las leyes o a los actos administrativos que limitan en materia constructiva, hay muchas. ¿Qué otras excepciones conocen? Profe, ¿podría Sí. ser los trabajadores que durante la pandemia siguieron trabajando? O sea, estaban exceptuados a comparación de los ciudadanos que no podían salir y lo que tenían para, o sea, para presentar era el permiso que le brindaban. O sea, tenías que Exacto, sacar un bueno, permiso para los circular. exceptuados de la pandemia, ¿cómo se les decía? Ay, yo lo fui, ahora me lo sacaron, pero yo lo fui como escribano. Esenciales. Esenciales, sí, yo me consideraba una persona esencial. Bueno, todo lo de la pandemia, yo no quiero meterme en el tema de la pandemia porque tengo miedo de decir una barbaridad, y como esto se graba, y no quiero tener problemas a esta altura de mi vida, pero todo lo que pasó en la pandemia ha sido eminentemente, totalmente inconstitucional. Pero dentro de esta locura en la cual vivimos, ahí aparece la esencialidad. ¿Y quién la determina? Y es una excepción. Si todos no podemos hacer algo, algunos sí pueden hacerlo, esa es una excepción. Y debe interpretarse con criterio restrictivo. Debe interpretarse con criterio restrictivo. Pero no nos metamos en la pandemia. No nos metamos por ahora, en algún momento nos vamos a meter de cabeza. ¿Qué otra excepción conocen que tenga criterio restrictivo, que deba interpretarse con un criterio restrictivo? Profe, Sí. volviendo a lo de la pandemia, los DNU que firmaba el gobierno, que nunca pasaron por Congreso, también. Son inconstitucionales, todo, del primero al último. Pasando por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto. Todos, absolutamente todos inconstitucionales. Lo vamos a ver cuando hablemos de las atribuciones del Poder Ejecutivo más adelante, donde vamos a ver que los decretos de urgencia tienen un procedimiento de convalidación. No se convalidó ninguno. Pero más allá de eso, que no se haya convalidado o no, la materia sobre la cual trabajó el DNU es inconstitucional, porque se metió en materia penal. Y bueno, no importa, yo no quiero por ahora meterme por ahí, pero sí, son total y absolutos. Desde mi punto de vista, no digo que yo tenga la verdad, no. Desde mi punto de vista son inconstitucionales. Pero vamos a las excepciones. ¿Qué otras excepciones? ¿Y qué privilegios conocen? A ver si podemos diferenciar la excepción del privilegio. Un privilegio puede ser cuando una persona está en el supermercado y es embarazada o algo y puede pasar primero, por ejemplo. Ese es un privilegio. Ese es un privilegio. Cuando suben al colectivo y hay un asiento reservado para los mayores de edad o para señoras embarazadas, ese es un privilegio.
porque rompe la regla de igualdad. Rompe la regla de igualdad. Fíjense, en la Constitución aparecen algunos privilegios. La inmunidad de arresto al legislador, salvo que fuera atrapado en infraganti delito, dice la Constitución. La Profesor, inmunidad de opinión a los legisladores. Lautaro, ¿me ibas a decir algo? sí, te iba a preguntar, el tema de las vacunas también son un privilegio para la gente, por ejemplo, ceder el asiento colectivo a alguien mayor. ¿Es lo mismo con las vacunas, por ejemplo? Mira, ceder el asiento al colectivo a alguien mayor, cuando yo iba a la escuela, era un acto que a mí me enseñó primero mi abuelo y después mi papá. Era una buena costumbre, no estaba legislado. Ahora está legislado, ahora hay un asiento reservado. Entonces ahora se metió el Estado. Cuando yo iba a la escuela en colectivo, no estaba esto. Íbamos todos sentados, cuando entraba una señora mayor o un señor mayor, le dábamos el asiento, pero por una cuestión de educación. Eso no es ni una excepción ni un privilegio, es un acto voluntario. Ahora, hay una ordenanza municipal que establece un asiento reservado o 2 asientos reservados para determinada calidad o tipo de personas. Entonces ahí el Estado se está metiendo con un acto legislativo, en este caso de orden municipal, y está rompiendo la regla de igualdad. Porque todos los que subimos al colectivo pagamos el boleto, y somos todos iguales, y podemos sentarnos en cualquier lugar. Pero hay algunos que son más iguales que otros, y cuando el colectivo está lleno, tienen ese asiento reservado. Entonces, ahí vemos la ruptura, que no está mal, ya lo vamos a ver. Ahí vemos la ruptura de la regla de la igualdad. Y ahí generamos un privilegio. Si vos te robás un banco, aunque no te filmen, aunque no se... Y se enteran que el que robó el banco es Lautaro o Luis Lopetegui, te van a ir a buscar, Lautaro. Pero si el banco se lo roba un diputado o un senador, salvo que lo encuentren saliendo de la puerta del banco con los bolsos llenos de dinero, como en las películas, pero si no está detenido infraganti delito, por más que sepan, no lo van a poder arrestar, o sea, lo van a poder arrestar después que le hagan el desafuero. Pongo el tema del banco como una cosa extrema para que podamos graficarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué a vos te pueden arrestar y a otro que sea legislador para poder arrestarlo por el mismo hecho tiene que haber un procedimiento constitucional previo como es el procedimiento del desafuero? Bueno, porque hay un privilegio que es fundado, que es funcional, que es correcto que exista, que ya lo van a ver ustedes, que es correcto que exista. Pero ¿qué rompe ese privilegio? La regla de igualdad. Entonces el privilegio tiene que ver más con lo personal. Tiene que ver más con lo personal. La excepción tiene que ver más con la norma, con la ruptura de la norma. Yo tengo un íntimo amigo mío que discuto todos los días, pero ahora lo volvimos a hacer, yo no se lo comenté en la clase anterior, ahora lo volvimos a hacer, hacía como un año que no hacíamos, íbamos a Buenos Aires, yo viajo una vez por semana a Buenos Aires, antes, ahora viajo un poco más, pero en un momento viajaba una, hasta 2 veces por semana a Buenos Aires, y él también, y él es excombatiente, ¿no? Él estuvo en la guerra de Malvinas, es íntimo amigo mío, y salió un disparate, como los disparates que aparecen en la Argentina, hace un par de años, una ley provincial, o una ley provincial, que dice que los excombatientes no pagan peaje. Un disparate, no pagan peaje. Entonces yo, a modo de chiste, le decía a fulanito, che, fulanito, vas a Buenos Aires, voy con vos, porque vos no pagás impuesto automotor, no pagás esto, no pagás otro, y no pagás peaje. Entonces vamos, yo te pago en el Automóvil Club de Chascomús, te pago el café, vamos a Buenos Aires y después volvemos juntos. Y lo jodo con esto permanentemente. ¿Por qué un excombatiente no paga peaje? Yo digo, que no pague el impuesto automotor cuando cambie el auto, no me parece mal. Pero que no pague peaje. ¿Qué es eso? ¿Un privilegio o una excepción? Un privilegio.
No, para mí es una excepción. Y Es una pero excepción. No es un privilegio. Porque es genérico, no es muy genérico. Para mí es un privilegio. Todo lo que tenga que ver con, bueno, puede ser de las dos maneras, pero fíjense lo absurdo. Yo entiendo que una persona, yo entiendo por ahí que los docentes públicos no paguen el colectivo cuando suben. Ponele. Entiendo que la policía cuando sube el colectivo no lo pague. Ponele. No, a mí lo de la policía no me parece y nunca me pareció que no pague el boleto, pero Pero fíjense la cantidad de privilegios y excepciones que estamos encontrando. ¿Eh? Que una persona mayor de 75 años no rija la obligatoriedad para ir a votar, que es un privilegio o una excepción. Una excepción, profe. Es Una excepción. La regla. Entonces la ley que genera una obligatoriedad exceptúa y deja que para todos nosotros es obligatorio y para otros es optativo, pero la opción es a favor siempre de la persona. Bueno, fíjense toda la maraña de cosas que hay acá, desde lo constructivo, desde lo electoral, desde lo tributario, desde el uso de una autopista, desde el transporte público. El otro día voy, no sé dónde, no sé a qué supermercado, dice los mayores de 60 tienen un 20%, un 10% de disparate. La verdad, la Argentina del disparate por tener más edad pagás menos las cosas, como las cosas para mí deberían valer para todos igual. Pero bueno, como soy yo de la semana del jubilado, la semana de esto, la semana... Y me dice mi señora, che, bueno, ya cumpliste 60, ¿por qué no cuando vas al supermercado andá y comprá esto? No sé, hay un 20%, un 10% de descuento tal día de la semana, si vos decís, mostrás tu documento, que es un privilegio, una excepción. Estamos rodeados, eso es lo que yo quiero, estamos rodeados. ¿Y qué nos dice la Corte? ¿Qué nos dice la Corte? Que debemos interpretarlo con un criterio restrictivo. Entonces ya sabemos que si vamos a la Corte a tratar de generalizar para nuestro cliente un beneficio personal o grupal, personal o colectivo, de orden de satisfacción de algún derecho personal o algún derecho económico, la Corte siempre lo va a analizar, la Corte siempre lo va a analizar con un criterio restrictivo. Y lo viene repitiendo la Corte a lo largo y a lo ancho de su historia. Pero eso, profesor, no entiendo. Restrictivo quiere decir que solo se va a aplicar en ese caso. Por supuesto, acotado a ese caso y va a ver si correspondía o no correspondía. Porque la Corte inclusive en su análisis puede hacer caer a la norma que genera el privilegio o a la norma que genera la excepción. Y si lo va a permitir con un criterio muy restrictivo, porque rompe el principio de igualdad ante la ley, por un lado, y genera una ley particular con un efecto muy directo hacia una persona por el otro lado. Entonces, cuando esto se lleva a una confrontación, porque puede ser, yo soy el dueño de la autopista, usted es la excombatiente que quiere pasar, me muestra la ley, yo soy el dueño de la autopista y digo, usted tiene que pagar peaje, y usted dice que no, yo digo que sí, usted dice que no, conflicto. Y este conflicto llega a la Corte, y la Corte va a estudiar, bueno, ¿por qué la categoría? ¿Por qué puede haber personas que no paguen el peaje? ¿Cuál es la condición para no pagar el peaje? ¿Es una condición económica? ¿Sos pobre? ¿No tenés trabajo? ¿Sos carenciado? ¿Estás en una categoría, sos mayor de 70 años? ¿Estás embarazado o embarazada? ¿Sos excombatiente? Bueno, acá aparece, sos jubilado. Acá aparecen las categorías particulares. Y hoy toda la sociedad está muy fragmentada en categorías particulares. Y todas estas categorías, en más o en menos, tienen alguna excepción o algún privilegio. Entonces, si este conflicto llega a la Corte, yo no sé cómo se va a resolver.
y ustedes como abogados tampoco, pero ustedes como abogados deben saber que la Corte piensa que estos privilegios y excepciones tienen que interpretarse, ellos mismos la van a interpretar con un efecto muy restringido. Esa es la pauta. La pauta no nos dice cómo va a fallar la Corte. La pauta nos dice que la Corte tiene estas características, presume la constitucionalidad del acto público, salvo que se demuestre lo contrario, le va a dar un efecto restrictivo a las excepciones y los privilegios. Es como si fuera un análisis de la personalidad de la Corte. Después el caso en particular, y puede encajar y no puede encajar, eso no lo sabemos. Bueno, vamos a parar 5 minutitos, me caliento un cafecito y seguimos.
Bueno, seguimos. A ver, vuelvan. Bueno, preguntas o dudas hasta acá. ¿Quién es el señor Nahuel Velasco, que lo tengo ahí a oscuras desde hoy, que no ha aparecido? Ahí está. A ver, usted es la primera clase que viene, ¿no? Hola, con usted sí, profesor. ¿Por qué? Por tema laboral, no me daban el horario. ¿Pero Entro usted se anotó a temprano este ahora. horario, Nahuel? ¿Cómo? ¿Usted se anotó a este horario? Sí, ya sé, entro a 9:30, trabajo cerquita, así que tenía que acomodar horario con el laburo. ¿De qué Ahora trabaja? ya estoy ¿De qué trabaja? en un supermercado chino. En un Repositorio. chino. Esa discriminación que hacemos, ¿no? Voy al chino. Porque están los supermercados argentinos normales y los chinos. Y así nos va, así nos va. ¿En cuál, che? Cerca, Tejedor y Constitución. Tejedor y Constitución. Yo voy al chino de Constitución, casi 180 por ahí. ¿Cómo? También voy al supermercado chino. Yo le digo, ¿y eso Yo qué es? trabajo en Mía, ¿En qué? en el supermercado Mía se llama. Ajá. Bien, bueno. Recupere las clases, Nahuel, Sí, porque no, ya la estuve viendo, y las estuviste escuchando también, claro. que hay que venir a La clase suben en YouTube del set. en YouTube. Bueno, ustedes saben que no nos pidieron permiso para que nos pongan en YouTube. Es como una violación a la propiedad intelectual de la clase, ¿no? El derecho de propiedad que tengo sobre mi clase. La ve usted y la ve un montón de gente que no tuviera derecho. De propiedad y de imagen en realidad. Todo De y la mostrar a imagen. los demás. Por supuesto, por supuesto. Bueno, tienen para divertirse con ese tema. Yo ya lo discutí al principio de la pandemia, me dijeron que era un prehistórico. No, pero me Pero parece que los videos salen al privado. sí, pero yo tengo amigos bastante divertidos que lo editan, y por lo menos al principio. Se puede acceder y a mí no me importa, la verdad, porque yo ejerzo mi libertad académica, pero no sé si está bien del todo. Bueno, seguimos, a ver quién más está ahí. Otra regla. Esta se llama la regla de la interpretación. ¿Hay quien más? Usted, Renata, también es la primera clase que está conmigo, ¿no? Hola, profe. Yo me conecté ayer. La semana pasada sí no había podido porque también había tenido que terminar de acomodar un par de horarios, pero las vi grabadas y ayer sí me conecté. Y hoy también. Bueno, bien. ¿Algún otro nuevo que haya? Analía, usted también es nueva. Buenos días, profe. Ayer tuve con usted por primera vez, pero no es cuestión laboral ni nada, es cuestión de faltas de comunicación con los chicos del SED, que me quedaron en confirmar cuándo arrancaba la cursada. Me avisaron la semana pasada, pero a fines de la semana pasada, así que ya habían arrancado el viernes, y una de las chicas del centro de estudiantes me avisó, creo que el martes, que habían arrancado el viernes. Y yo estuve insistiendo toda la semana anterior, pero me dijeron, no hay fecha, todavía no, te confirmo. Sí, Y el es medio martes... caótico esto. Es medio caótico que aparte el centro de estudiantes se tenga que encargar de esto, cuando esto se tiene que encargar la facultad. Bueno, cuestión que el martes recién mando yo un mensaje para ver si hay alguna novedad, y me reenvían un mensaje a mí diciendo, el viernes arrancó Teoría Constitucional Comisión 1, y quedé como, A mí me bueno, hicieron lo mismo con civil. así me tuve que poner al día, imagínense. Hace ya más de una semana. Bueno, pónganse Sí. al día. No, sí, ya estuve al día, imprimí Pónganse al bastante día. material y estoy leyendo. Bien. ¿Quién más? A ver. Federico, vos no viniste las últimas, pero apareciste hoy. De algunos me acuerdo, otros no.
no vamos a seguir profundizando. Regla de la interpretación armónica. ¿Cuál es? La leo. La Constitución, dice la Corte, a través de sus fallos, debe interpretarse como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes. Ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse una interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema. Y esto la Corte lo viene repitiendo también. Entonces nosotros como abogados, que vamos a ir a presentar, yo que sé, un recurso extraordinario a la Corte, una demanda originaria a la Corte, no sabemos cómo nos va a ir. No sabemos cómo nos va a ir. Pero sí sabemos que si en nuestra presentación le estamos diciendo, señores jueces de la Corte, este decreto del Poder Ejecutivo que restringe tal derecho, este ejercicio de esta competencia del presidente está en pugna con este artículo de la propia Constitución, y le estamos diciendo a la Corte, mire, señores de la Corte, resuelvan entre la falta de complementariedad entre dos artículos o tres artículos, o un artículo y un inciso de un artículo de la misma Constitución. ¿Y qué me va a decir la Corte? La Corte siempre va a proteger en sus fallos la armonía entre las distintas partes de la Constitución. Mi argumento no creo que sea muy tenido en cuenta, porque la Corte viene repitiendo que el intérprete siempre tiene que buscar la interpretación que armonice y no la que destruya, la que integre y no la que desintegre. La Corte es el intérprete final de la Constitución. De una Constitución que tiene 160, 170 años, que ellos mismos se encargan de proteger a través de los fallos de la Corte. Entonces, si yo voy con un argumento donde voy a intentar poner en pugna diversas partes de la Constitución entre sí, para generar este caos jurídico, probablemente me vaya mal. Porque no se olviden tampoco ustedes que la Corte, más allá de ser el más alto tribunal, garantiza la vigencia de la Constitución y es un órgano político. La Corte es un órgano político. De la misma jerarquía que el Poder Ejecutivo y que el Congreso de la Nación. No es un servicio público la Corte. La Corte está al mismo nivel de jerarquía en un sistema republicano que el presidente y que el Congreso. No es que esté por debajo. Esa sensación que a veces nos quieren dar, que de los tres poderes del Estado hay uno que está un poquito más arriba y otro que está un poquito más abajo, y que hay uno que siempre está más abajo y ese es el Poder Judicial. Mentira. Los poderes del Estado están en una misma jerarquía y en igualdad. Y la Corte tiene su tarea particular, que es ser el custodio, el intérprete final de la Constitución. Esto genera debate, indudablemente. Yo cuando era estudiante, también estudié esta materia, y después cuando me recibí, bueno, la estudié con un poco más de profundidad, pero cuando era estudiante, había una frase que me fascinaba. Cuando yo era estudiante me fascinaba. Y en los primeros años de la docencia me gustaba. Y después del quinto, sexto año de ser docente me preocupaba.
Y ahora que llevo más de 30 años de ser docente, la detesto. Fíjense cómo fui cambiando, ¿no? Y la frase siempre fue la misma. Un viejo presidente de la Corte Americana, ustedes saben que la Corte Americana, ellos tienen la costumbre de que cuando una persona llega a la presidencia de la Corte, por lo general está mucho tiempo como presidente de la Corte. Y las cortes de ese periodo se llaman con el apellido, la Corte de Marshall, la Corte de Holmes. Holmes, un jurista americano que estuvo como 15, 20 años presidiendo la Corte. Porque una vez que la presiden, por lo general siguen hasta que... Es muy raro los cambios de presidencia en la Corte americana. Y ese periodo de años se lo identifica con el apellido del presidente. Y Holmes tenía una frase que, repito, cuando yo tenía los 20 años como ustedes, cuando estaba en segundo año de la facultad. Bueno, yo estuve en segundo año de la facultad cuando había una dictadura militar, y después que viene la democracia, viene la justicia, y la justicia juzga a los represores. Bueno, nos encantaba eso. Y ahora le tengo miedo a la justicia. ¿Qué decía Holmes? La Constitución es lo que los jueces dicen que es. Claro, a los 22, 23 años, si hubiera sabido dibujar, lo hubiera escrito en la pared de mi habitación. La Constitución es lo que los jueces dicen que es. Me asusta hoy esa frase. Me asusta esa frase. Debe ser porque no le tengo mucha confianza a gran parte del Poder Judicial. Quizás porque a los 20 años le tenía una devoción absoluta al Poder Judicial. Pero bueno, cada uno va a hacer su camino en este tema. Y la Corte es hoy la que dice lo que la Constitución es. Y en este tránsito de este año y medio que nos ha hecho reflexionar mucho en cuanto al ejercicio de nuestros derechos individuales, cuando vemos que si nos vamos del país no podemos entrar, que si queremos ir a Buenos Aires tenemos, ahora no, pero hasta hace un mes teníamos que sacar un permiso, que si me para la policía le tengo que mostrar mi permiso de circulación, que para pasar de una provincia a otra tengo que apelar a la suerte, que es todo un gran disparate, y que encima la Corte me va a decir lo que la Constitución es, bueno, me genera alguna duda. Pero repito, una frase que me encantó durante muchísimos años, porque yo durante muchísimos años creía firmemente en esta frase, la Constitución es lo que los jueces dicen que es, como el juez, el último intérprete final que mantiene la supremacía de la Constitución. Bueno, esa Corte es la que garantiza hoy como cúspide del Poder Judicial, y ojo que la Corte Argentina, y lo digo descarnadamente, es muy buena. Es muy buena. Y los juristas que hoy están, podemos compartir o no de alguna idiosincrasia, alguna particularidad, alguna posición, pero el conjunto de los integrantes de la Corte es muy bueno. Hay especialistas en medio ambiente, en derecho civil, en derecho público, como Rosati, y que a mí me da tranquilidad. Pero no acepto que la Constitución sea lo que los jueces dicen que sea, porque puede haber en el medio, y máxime un órgano político, puede ser que tengamos alguna diferencia. Pero más allá de estas diferencias, si yo voy a la Corte, jamás se me ocurriría
que la base de mi planteo sea plantearle a la Corte que hay una incongruencia entre varias normas de la Constitución, porque sé que voy a perder. Porque a la Corte no le interesa resolver mi caso particular, a la Corte le interesa mantener en alto la supremacía de la Constitución. Porque esa es su tarea como órgano político. Por ahí yo esto lo puedo plantear en primera instancia, lo puedo plantear en segunda instancia, donde se discute el derecho, en las cámaras de apelación se discute el derecho, en primera instancia se discute el procedimiento. En segunda instancia, las cámaras se discute el derecho. Y en tercera instancia se discute la oportunidad política. Esto más o menos es así. Si ustedes conocen bien el proceso, van a andar bien en primera instancia. Si conocen bien el derecho de fondo, van a andar bien en las cámaras de apelación. Pero cuando uno llega a los tribunales superiores, hay otras discusiones, aparte de las de fondo, si los casos son muy trascendentes. Entonces, la Corte va a garantizar la unidad de la Constitución. Repito la regla. La Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, donde todo está conectado con todo. Donde todo está conectado con todo. En el cual el significado de cada parte debe interpretarse en armonía con el de las partes restantes, y por ahí nosotros detectamos alguna contradicción. Por ahí detectamos alguna contradicción. Pero ¿qué nos dice la Corte? Miren, muchachos abogados, si ustedes detectan una contradicción, traten de armonizarla. No me la vengan a plantear a mí. Traten de armonizarla. Nos dice la Corte que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse, y acá está opinando, y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema. Esta ya es toda una definición política. Yo sé que la Corte piensa esto, porque hace más de 100 años que en distintos fallos, de distintos temas, donde se le plantean estas faltas de armonía, la Corte va a tener una sentencia armónica que armonice, porque es la tarea de ella. La Corte no va a decir en un fallo, si la verdad que este artículo está en contra de otro y este artículo habría... No, eso no lo va a decir la Corte. Vamos a otra regla. En la interpretación constitucional, dice la Corte, en la interpretación constitucional debe siempre prevalecer el contenido finalista de la Constitución, que si es instrumento de gobierno, también y principalmente es restricción de poderes en amparo de la libertad individual. Y esta es ya una regla de interpretación de fondo. Acá la Corte tiene opinión política. Vamos a repetirla, después vamos a ir explicándola paso por paso. En la interpretación constitucional debe siempre prevalecer el contenido finalista de la Constitución. O sea, que la Constitución está hecha para durar, tiene fines, tiene objetivos. ¿Dónde encontramos los fines? Por ahí en el preámbulo, afianzar la justicia, es un fin permanente, asegurar la paz interior, proveer al bienestar general. Ahí encontramos fines de la Constitución. Dice la Corte, en la interpretación constitucional debe siempre prevalecer el contenido finalista de la Constitución, punto. Y después nos dice que si es instrumento de gobierno, y ahí nos define a la Constitución la Corte,
la define como un instrumento de gobierno. La Constitución, la Corte a la Constitución, la define como un instrumento de gobierno. La Corte define a la Constitución como un instrumento de gobierno. Que si es instrumento de gobierno, también y principalmente es restricción de poderes en amparo de la libertad individual. ¿Y qué nos está diciendo acá? Varias cosas. Nos dice, la Constitución debe interpretarse con un criterio finalista, de fines, tiene objetivos. Y que si es instrumento de gobierno, también es principalmente restricción de poderes en amparo de la libertad individual. ¿Qué nos está diciendo? Que sí, existe un conflicto entre el ejercicio de una competencia de un poder del Estado que restrinja una libertad individual. Siempre la Corte va a tender a fallar a favor de la garantía de permanencia de la libertad individual. Y esto es central en la Corte. Y lo ha venido repitiendo. Por eso muchos de estos casos de la pandemia todavía no han llegado a la Corte. Imagínense si este señor, que no lo dejaron pasar de una provincia a la otra, o el que pasó cargando a su hija moribunda, caminando de una provincia a la otra, que ya le debe haber estado haciendo juicio a esa provincia que le impidió ingresar, si esto llega a la Corte, la provincia va a decir, teníamos un decreto de necesidad y urgencia que limitaba el tránsito de las personas, bla, 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 y el señor dice, yo tenía a mi hija moribunda y la quería llevar al hospital. Entonces acá hay un conflicto. ¿Qué va a resolver la Corte? ¿A favor de quién? ¿De la provincia o del padre? Del padre. No tengan Del padre. dudas. No tengan dudas. No tengan ninguna duda que si esto llega a la Corte, en función de esta, primero del sentido común, pero en función de esta regla de interpretación, que si es instrumento de gobierno, nos está diciendo la provincia, puede ejercer algún derecho. También y principalmente es restricción de poderes, ojo con ejercer los poderes, en amparo de la libertad individual. Cuando estos, ahora le dicen varados, ese término náutico, cuando un barco encalla en un banco de arena, parece que el tipo que se fue de viaje fuera del país encalló en un banco de arena, está varado. Los varados, que no pueden ingresar, que pierden pérdida de chance, oportunidades laborales, son profesionales o son empleados, son estos, son la mar en coche, porque hay una decisión del gobierno de no ingresar, dejar ingresar a una persona que está fuera del país. Bueno, si esto llega a la Corte. Pero profesor, en ese que si es instrumento de gobierno, también es restricción de poderes en amparo de la libertad individual. Pero cuando han firmado un consentimiento es lo mismo. Espere. Al final del camino, siempre la Corte va a fallar en garantía al ejercicio de la protección de los derechos individuales frente al acto de gobierno que tienda a limitarlo. No importa el caso particular, Graciela, ahora lo vamos a charlar. Pero esta es la regla general. Yo sé que si voy a la Corte y le digo, miren, señor de la Corte, no me dejaron salir del país, o no me dejaron ingresar al país, por este decreto, que ni siquiera DNU, que ni siquiera fue convalidado por el Congreso, y a mí ingresar al país, no ingresar me significó no cumplir con mi horario de trabajo, no cumplir con esto, no cumplir con lo otro, no ver a mi madre,
la excusa que yo quiera darle. Es más, yo ni le daría excusa. Yo digo, señor, mire, yo quiero ejercer mi derecho constitucional de ingresar al país. ¿Para qué? Un problema mío, no tengo que estar diciendo por qué quiero entrar o por qué quiero salir del país. Entonces, cuando un acto de la autoridad me limita el ejercicio irrazonable de un derecho constitucional, como es el de transitar, como es el de ingresar o salir o volver, o pasar de una provincia a otra, un disparate mayúsculo, pasar de una provincia a otra, que las autoridades provinciales no te dejen pasar. Tendrían que ir todos presos los gobernadores, todo, el primero al último, como las provincias no tienen fronteras. Las provincias no tienen fronteras. Tienen límites. Y cuando esto llegue, si algún día llega a la Corte, o cuando algún tribunal, bueno, analice este tema y diga, bueno, pero mi sentencia, por ahí lo que va a llegar a la Corte es la sentencia de Cámara, y yo tampoco, como camarista, quiero que la Corte me haga un tirón de orejas. Porque yo como camarista o como abogado que litigo sé la regla de interpretación. Entonces, cuando hay una contradicción entre el ejercicio de un poder del Estado y una libertad individual, y no cualquier libertad individual, el derecho de transitar, o el derecho de trabajar, o el de enseñar, o el de aprender, o el de ejercer el comercio, industria lícita, ahí va a aparecer el problema. Ahora sí, la escucho, Graciela, ¿qué quería decir? No, que las personas firmaron un consentimiento que sabiendo las consecuencias. Ah, bueno, sí. No, pero piense, está bien, yo sé lo que usted lo dice, pero piense el disparate, que yo firmo un consentimiento, que yo me desligo de mis derechos constitucionales, puedo sufrir una violación constitucional consentida. Es eso. Yo me autolimito de ejercer un derecho constitucional por firmar un consentimiento en un papel. Pero pensemos. No, yo ya no quiero ejercer más mi derecho a transitar. Yo firmo el consentimiento que el Estado haga de mí lo que quiera. Pensemos el nivel de locura, eso es lo que no nos damos cuenta, el nivel de locura colectivo que hemos vivido, que yo voy a Ezeiza y me agarra un señor de migraciones, que ni debe, pobre, por ahí sabe, por ahí no, y dice, bueno, señor, usted firme acá. ¿Y qué pongo? Ponga sus datos y ponga que si cambia la legislación en la Argentina, usted no puede volver a entrar hasta que el país le... No, es disparate. La gente que dice de vacaciones, que dice... No todos iban de vacaciones, muchos iban a trabajar, muchos iban a cumplir con sus obligaciones, muchos iban a visitar parientes. Ahora, ¿qué consecuencia tiene eso cuando ya pasó tanto tiempo, cuando llega a la Corte y dice... Hay un daño patrimonial, yo voy a discutir plata también. Voy a discutir plata. Hay un daño patrimonial. A mí que no me hayan dejado ingresar al país por 30 días, primero que me generó gastos no previstos. ¿Quién me va a hacer? ¿Quién se hace cargo de mis gastos no previstos? Que por ahí conseguí un vuelo pagando en primera, porque si yo tenía los $3.000, venía en primera. Porque los cupos eran para los que iban atrás del avión, pero si yo tenía la plata, conseguía el pasaje para volver. Y allá tuve que ir a un hotel o alquilar una casa, tener la plata para la comida. ¿Cuánto gasté? Y yo se lo voy a reclamar, y mucha gente lo va a reclamar. Pasa que esto no sale en la tele. No sale en la tele. Pero mucha gente está haciendo el reclamo, o va a hacer el reclamo. Pero no por este tema, por no haber podido pasar de una provincia a otra, cumplir una obligación laboral, una obligación académica. Un planteo judicial, que había que presentar la documentación escrita. Millones de cosas han pasado
Nosotros quedamos embobados por 2 o 3 cosas que nos muestran por televisión, pero todos tenemos millones de cosas pasadas. Profe. Y el Estado va a tener que responder. Vamos a ver cómo se resuelve, porque aparte, basado en decretos de necesidad y urgencia, de dudosa constitucionalidad en el fondo, pero de absoluta inconstitucionalidad en la forma, porque ninguno fue a la Comisión Bicameral Permanente, porque el Congreso seguía funcionando. El Congreso nunca paró de funcionar. ¿Por qué no fueron convalidados? Ninguno fue convalidado. Ese es el gigante con pie de barro que hoy es nuestro Estado. Bueno, vamos a ver qué dice la Corte, porque al final, ¿qué va a decir la Corte? Yo no tengo la bola de cristal, pero digo, y la Corte no va a fallar para que el Estado quiebre. Pero va a tener que surfear el tema por un lado, manteniendo su postura, y por otro lado, no generando una erogación terrible al Estado Nacional. ¿Sí? ¿Quién quería decir algo? No, yo agregar algo a lo que usted estaba hablando sin ir más lejos, este tema de las restricciones y demás. El primer mes de pandemia, que no estaba nada establecido de los padres separados con los hijos, mi hija tiene 7 años, yo estoy divorciada de su papá, y el primer mes, cuando arrancó la pandemia, que eran 15 días, después se agregó unos días más, no podía ni ir ni venir ella. Ella empezó la pandemia en la casa de su papá y estuvo un mes sin poder venir a mi casa hasta que pensaron en padres separados con hijos, se hizo lo de la declaración jurada, tuvimos que hacer, pero ese primer mes fue como un impedimento de que en la misma ciudad, Analía. En la misma ciudad, porque yo vivo en Faro Norte y el padre vive en el puerto, imagínense. Un mes estuve hablando por videollamada con mi hija de 7 años. Es que sí, bueno. A ese punto yo llega... Yo lo entiendo, sí, porque la gente cumplió, todos cumplimos a rajatabla. Claro, y el miedo era que te salías a la calle y yo iba en colectivo, y te paraban y te pedían, no tengo, una causa, una denuncia, y uno pierde muchas cosas. Fue un disparate, ¿vio? Se dio cuenta. Claro, se dio cuenta. totalmente. Pero perdón, se me cayó algo. Pero no es un disparate así con el diario del Louvre. En ese momento hubo muchas voces que se alzaron porque hay otra forma de limitar los derechos. Ojo, yo entiendo que frente a la emergencia se limitan los derechos. Estoy completamente convencido frente a la emergencia. Si se está, supongamos, ¿no? La casa de enfrente de mi casa se está prendiendo fuego. Y adentro de la casa de enfrente, en el comedor de la casa que está enfrente de mi casa, que se está prendiendo fuego, hay una señora que está corriendo peligro. Si yo rompo la puerta para entrar, estoy haciendo una violación de domicilio, estoy violando el derecho a la propiedad privada. Pero yo rompo la puerta o toco timbre. ¿Cómo hago para entrar a esa casa? Hay que romper la puerta. No toco timbre, ¿cometo un delito? Sí, pero en caso de emergencia lo cometes. Hay un libro que es, con esto terminamos, hay un libro que es fabuloso, yo no le voy a dar la respuesta. Análisis normativo, valoración normativa, es un libro de Genaro Carrió. Genaro Carrió, que no tiene nada que ver con Pilita, Genaro Carrió fue ministro de la Corte del 83, del 84 85, fue el primer ministro del primer gobierno democrático post-dictadura. Él después, a los 2 años y medio, renunció a la Corte. Si lo encuentro acá por mi biblioteca, yo sé que lo tengo. Genaro Carrió, para mí, uno de los mejores juristas argentinos de todos los tiempos. Un tipo muy inteligente, y él hablaba mucho el tema de la lógica jurídica. Él contaba esto, ¿no? ¿Qué hacemos? O el bombero que está dentro del departamento apagando el fuego y se acuerda que tiene que hablar con la esposa, y mientras el propietario está corriendo de un lado al otro, o tiene que llamar por algo, el bombero le dice, perdón señor, ¿me permite el teléfono?
en el medio de estar apagando el incendio. Entonces, él habla de estas incongruencias del lenguaje, que a veces, como esto, se está prendiendo fuego, toco timbre o pateo la puerta. Y las distintas consecuencias, ¿no? Y él cuenta con esto terminamos, un episodio donde hay un barco que va navegando por el mar y se hunde el barco. Se hunde el barco y se salva un grupo de pasajeros en un bote a remo, y reman, y llegan a una isla. Llegan a la isla, desembarcan, y cuando caminan 2 o 3 pasos, ve un grupo de indígenas que le salen al paso, y estos que vienen del bote, del mar, asustados. Entonces el líder de este grupo de personas que se salvan, le preguntan al líder de los indígenas de la isla, y le dice, disculpe, señor, ¿ustedes son caníbales? Y el líder dice, no, ya nos los comimos a todos, los caníbales. Y a partir de esto, fíjense qué incongruencia del lenguaje, porque eran una pregunta correcta y una respuesta correcta, pero una falta de interpretación de la respuesta del indígena, que decía, no, yo no soy caníbal, los caníbales eran aquellos que yo ya me los comía a todos, para darle seguridad a este que venía del naufragio. Bueno, Valoración normativa del lenguaje jurídico, es un libro de Genaro Carrió, que habla de la lógica jurídica, de las incongruencias, y nos permite a veces leer los textos legales o los textos jurídicos bajo esta visión de a veces encontrar estas incongruencias en el lenguaje. Se los recomiendo, si lo pueden, si yo lo encuentro, lo charlamos la próxima clase. Pero esto tiene que ver con este principio de congruencia que tiene que haber en la Constitución y que la Corte lo va a defender a rajatabla. Bueno, hasta ahora vimos 4 pautas. La próxima clase veremos 1 o 2 más y vamos a seguir con otro tema que si lo quieren ir preparando, les digo que es lo que vamos a hablar el lunes que viene, si ustedes aparte me hacen acordar. Vamos a terminar con las reglas de interpretación y vamos a hablar de integración. ¿Qué es la integración? Porque interpretamos como juristas, como jueces, como docentes, como alumnos, como abogados. Interpretamos cuando hay una norma jurídica susceptible de ser interpretada. Pero ¿qué pasa ante la oscuridad o insuficiencia de la norma jurídica? ¿Qué pasa cuando tenemos que resolver un conflicto y no hay norma jurídica sobre la cual podamos ejercer una tarea previa de interpretación? Ahí aparece la integración. Entonces, interpretamos cuando hay norma jurídica, integramos cuando hay un vacío jurídico, cuando hay una laguna, cuando hay una oscuridad, cuando hay una insuficiencia. Dejamos acá y nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Chao, profe.